Ok, bien, hermanos. Eh, ¿Recuerdan? El objetivo de estar analizando este tema de perla de gran precio, habíamos dicho que la idea era analizarlo desde un punto de vista hebreo, primeramente, y segundo, íbamos a tratar de hacerlo lo más parecido al significado de escudriñar. Por eso es que nos hemos tardado, porque lo hemos hecho despacito, hemos estado eh, tratando de ver incluso algunas palabras específicas, ¿no? Que nos permitan tener mayor entendimiento. La idea es también, hermanos, que podamos reconocer eh, la, la unión que tiene la doctrina que manejamos nosotros en la iglesia con la cábala con la cábala hebrea. ¿Por qué razón? Porque la Cábala hebrea es un conocimiento antiguo, que incluso pertenece a sabios que vivieron casi más de 600 años antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. Muchas de sus enseñanzas, el Salvador las reiteró a través de sus propias palabras, sus mensajes. El Evangelio de Juan es uno de los eh, evangelios más complicados de entender, de interpretar, debido a que está hecho en un lenguaje cabalístico. Nos habla de luz, nos habla de verdad, nos habla de aguas vivas. Entonces, todo este simbolismo es lenguaje de Kabbalah, no es algo ajeno al Evangelio. Y José Smith manejó estos términos en Doctrina y Convenios. Efectivamente, en Doctrina y Convenios vamos a encontrar muchas referencias hacia la luz, hacia encontrar el camino, hacia eh, el crecimiento, el uso de los términos esferas. eh, Todo eso es lenguaje cabalístico. Por lo tanto, José Smith tenía nociones de Kabbalah. Tal vez él no era un rabino cabalístico, pero como profeta, vidente y revelador, tuvo la oportunidad de conocer términos que no pertenecían a su época. Eran términos que se usaban 500 años antes de que él naciera, 1000 años antes de que él naciera, pero José los manejó y los manejó en la misma precisión que lo maneja la Cábala. Pero obviamente nosotros como miembros de la iglesia, a través de estos 2 siglos de existencia de la iglesia, pues hemos tenido un retroceso en el lenguaje y hemos empezado a usar términos e incluso expresiones eh, grandes que no pertenecen a lo que enseñaba José Smith, sino que pertenecen al cristianismo que él mismo denunciaba como un cristianismo erróneo o un cristianismo corrompido. Y sin embargo, hoy en día es el lenguaje que usamos en la iglesia, por lo cual algunos términos, algunas palabras nos resultan un poco ajenas, sin embargo, ya se enseñaban en la iglesia hace muchos años. Entonces, esto no es nada nuevo, para nosotros es algo que lo manejamos. La única diferencia es que ahorita estamos siendo un poquito más precisos. Entonces, a grandes rasgos, solamente recordar que entonces la Kabbalah se refiere a a una escuela de pensamiento esotérico, ocultista y metafísico. Obviamente yo espero, hermanos, que ustedes no se queden solamente con lo que se menciona aquí, sino que vayan a sus diccionarios y busquen el significado de estas palabras: esotérico, ocultista y metafísico, que no tiene nada que ver ni con brujería, ni con
cosas espiritistas, por supuesto que no. El simple hecho ya de hablar del espíritu del hombre ya es un lenguaje cabalístico, porque obviamente nadie ha palpado o ha hecho un estudio científico sobre cómo es el espíritu y de qué está hecho o cosas por el estilo. Entonces estamos hablando de un lenguaje esotérico, de un lenguaje metafísico. Entonces hay términos que por su precisión se exige que los manejemos en hebreo para que así tenga mayor sentido. Si lo tratamos de sacar a un lenguaje, digamos, a nuestro lenguaje español, le restamos un poco de pureza al término o al concepto. Eh, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos esto que se conoce como el Ein Sof. Eh, Podría traducirse como simplemente Dios, como el infinito, pero obviamente el término en este idioma se queda corto. Ein Sof es mucho, muy profundo porque es algo que ha permanecido siempre, pero al mismo tiempo existe por sí mismo. Es decir, nadie lo ha creado. Y entonces el recordar el término Ein Sof nos hace, obviamente, recordar más cualidades de ese mismo concepto. Por eso, hermanos, es que algunos términos hebreos son necesarios recordarlos así, en ese término, como hebreo. De ahí, pues, nos saltamos solamente a la idea de que José Smith puede ser considerado un cabalista. El libro de Moisés y el libro de Abraham son libros que fueron escritos en ese lenguaje, en un lenguaje cabalístico. Y Doctrina y Convenios, hermanos, prácticamente todas las secciones tienen, por lo menos, yo calculo unas 10 palabras de uso cabalístico, por lo cual necesitamos obviamente estar familiarizados con esto. ¿Cuál es el detalle, hermanos, con la Kabbalah? Que si nosotros nos enfocamos únicamente en Kabbalah, sin hablar de revelación, sin hablar de Jesucristo como Mesías, sin hablar de profetas videntes y reveladores, entonces la Kabbalah se convierte en psicología. Y les había comentado, la Kabbalah la base en la cual surge el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es prácticamente el papá de toda la psicología moderna. Entonces, imagínense ese impacto tan importante. Repito, la Kabbalah sin la presencia del Mesías y obviamente sin revelación, entonces se convierte en simple psicología. Pero por otra parte, si nos vamos al otro extremo y hablamos solamente de profetas, videntes y reveladores que tienen toda la verdad, entonces estamos hablando solamente de una religión. Y como religión, pues obviamente todas las religiones tienen algo de verdad, no todo, pero tienen algo de verdad. Y entonces a nosotros nos deja en la misma condición. Y por lo tanto, eh, no aprenderíamos nada, no habría una modificación en nuestro ser. ¿Por qué razón? Porque no conecta con nuestra mente ni con nuestro corazón, sino solamente seguimos al profeta. Entonces, aquí quiero que, hermanos, que veamos ese punto medio entre seguir al profeta, porque es profeta vidente y revelador, pero también el concepto cabalístico de el autocrecimiento, de autoconocerse. Y obviamente, si tú sabes quién eres y estás bien identificado con tu ser, entonces vas a saber
qué decisiones tomar. Pero repito, ese es como el riesgo que tiene eh, el estudio cabalístico. Si nos alejamos del Mesías, e incluso puede llegar al punto en el que neguemos la existencia del Mesías. Obviamente sabemos que no es verdad. Entonces estamos manejando el estudio de Perla de Gran Precio bajo este estricto concepto de que sí existe el Mesías, de que sin Mesías simplemente la vida carece de todo sentido. Eh, y debemos recordar los niveles de interpretación. A ver, hermanos, ¿quién me ayuda? Así como si fuera una especie de examen. Cuando decimos el nivel de interpretación Pesha o de contexto, ¿a qué se refiere, hermanos? Cuando solo leemos. Es correcto, hermana. Así como está escrito, así lo entendemos. Y esto está bien, para poder eh, tener el conocimiento de la historia, de lo que está ocurriendo. Si dice que una serpiente se acerca a Eva y la serpiente habló, así lo entendemos, como que es literal, que así sucede. Después viene el siguiente nivel, ya es un poquito más profundo, nivel Remesh. Y, hermanos, de lo que ustedes recuerden, ¿qué significa o a qué se refiere con Remesh? Cuando ya le empezamos en mis palabras, como a tomar sentido, ya no nos quedamos como el ejemplo que puso de que, pues la serpiente habló, sino que eh, ya indagamos un poco más. Es correcto. Entonces, por ejemplo, cuando leemos la historia de que Abraham sube a la montaña para sacrificar a Isaac, y entonces de pronto aparece Isaac ya sobre la piedra, atado, y entonces uno dice, bueno, pero la escritura en ningún momento dice que Abraham lo amarró. Entonces la pregunta, aquí un remesh sería preguntarnos quién amarró a Isaac, qué está implícito en esta historia, que obviamente Isaac se amarró a sí mismo. Entonces, ese es un remesh, cuando ya empezamos a hacer preguntas al texto. Esto, hermanos, era la forma en la que José Smith estudiaba las escrituras cuando surge lo que llamamos la revisión de la Biblia. Él leía y eh, se preguntaba por qué se dijo esto, para qué surge esta información. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces pasamos al siguiente nivel, que es el nivel Drash. ¿Alguien recuerda qué es el Drash? Cuando ya después de estarnos cuestionando, empezamos a indagar más a fondo, más concienzudamente el significado y empezamos a entender por qué es que sucedió, cómo sucedió. Ujú, así es. Muchas gracias, hermana. Y entonces, hermanos, aquí es cuando acudimos, por ejemplo, ¿qué dijo el presidente José Smith de este texto? ¿Qué dijo el presidente Brigham Young? Pero, ¿qué dice ahora el presidente Nelson? Entonces, hacemos una comparación de las interpretaciones. Obviamente, hermanos, nuestra propia interpretación también vale, porque también estamos estudiando, tenemos un interés genuino. Entonces, la opinión de uno ya no es solamente de uno, sino son de dos, porque puedo comparar mi opinión con la del profeta José Smith.
Pero un principio importante es que dice que donde hay dos judíos discutiendo, hay tres opiniones. ¿Y qué significa eso? Que entonces, que mientras que dos personas están expresando sus puntos de vista, siempre se debe acudir a otro más. Y entonces, vamos a suponer, yo estoy tratando un tema, lo comparo con lo que dijo José Smith, y entonces lo que dijo José más lo que pienso yo, lo comparo con lo que dijo algún profeta de la Biblia, algún profeta del libro de Mormón, y entonces esto crece todavía más. Hermano Enrique, adelante. Solamente decir algo, Juan, que lo que acabas de decir es un poco a veces, ¿cómo te diré? Los que somos viejos tenemos la idea de que si decimos algo que está fuera del renglón o de la línea, podríamos caer en una apostasía, decir algo, ¿no? Lo digo por lo que mencionas que nuestra opinión cuenta, pero sí queda claro que esa opinión, nuestro análisis es personal, pero también eso personal a veces no lo externamos o nos limitamos a no hacerlo por el miedo de decir, y qué tal si es una apostasía y si no está bien. No sé, es lo que ahorita se me viene a la mente. Gracias, hermano. Es muy valioso este comentario porque, en efecto, eh, la iglesia nos dice, bueno, me refiero a la iglesia como institución, nos enseña que debemos buscar a Cristo, que escuchemos su voz, que le sigamos, pero al mismo tiempo nos está diciendo, sigue al profeta, no te salgas del renglón. Estudia únicamente los manuales y los escritos oficiales de la iglesia. Y entonces se nos pone en medio de dos árboles, de un árbol que efectivamente es de vida y otro que es de ciencia del bien y del mal. Simplemente, pues obviamente, escuchar a Cristo tiene prioridad por encima y por mucho de escuchar al profeta. Es más importante cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, a alguna frase que obviamente no existe, pero el Salvador nunca dijo, eh, yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan la voz del profeta y lo siguen a él. Entonces, para poder realmente tener revelación, necesitamos, a final de cuentas, decidir. Pero ojo, porque tiene mucha razón. O sea, ¿cuándo caemos en apostasía? Cuando los deseos de nuestro corazón no son correctos. Cuando empezamos a querer ajustar la doctrina a nuestros propios intereses. Entonces, ahí sí ya es cuando nace la apostasía. Eh, y ahora bien, aún en mi interés genuino me puedo equivocar. Y está bien, siempre y cuando tenga la humildad para decir, pues sí, no es exactamente eso, pero sigo aprendiendo. Se vale equivocarse, así como Brigham Young, así como incluso el profeta, el profeta José Smith en su momento se equivocó. Entonces, imagínense, si ellos, siendo profetas, videntes y reveladores, se equivocaron en varias doctrinas, pues ahora imagínense cuánto más podríamos equivocarnos nosotros. Entonces, nunca, hablando en un lenguaje cabalístico, no podemos ser dogmáticos. Cuando nos volvemos dogmáticos, entonces simplemente bloqueamos la Kabbalah. No puede seguir creándose conocimiento porque ya se cerró. Cuando nosotros decimos, ya tenemos la verdad, entonces ya no hay más que hacer. Ya
podemos dar por terminada nuestra reunión, porque nosotros mismos bloqueamos los canales de revelación. Por eso es que era peligroso también decir que la iglesia ya estaba restaurada, porque evidentemente eso significaba que ya no necesitábamos más revelación. Hermana Alicia, adelante. Muchas gracias. Ahorita que escuchaba, bueno, lo escucho a usted y el comentario del hermanito, me vino a la mente hace mucho tiempo de, de un hermano que nos decía que si era bueno o no leer otros libros que no fueran de la iglesia. Y entonces la mayoría contestaba que no era bueno. Y la verdad yo de rebelde les dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué tendría de malo leer otro libro siempre y cuando ya tengo un conocimiento previo? Y entonces él nos decía que cuando nosotros buscamos que el Espíritu siempre esté con nosotros, entonces él mismo nos va a hacer saber qué podemos y qué no leer. Y entonces a lo largo, esto ya tiene mucho tiempo, a lo largo del tiempo y sobre todo en sus clases, he aprendido que realmente debo trabajar mucho para que el espíritu me acompañe y entonces él me va a hacer saber en cuando yo estoy estudiando de poder entender las cosas y sobre todo de si yo ejerzo un pensamiento de esa situación en comparativa con los que ya han dado otras personas. Entonces creo que ahí sí se podría aplicar el que, bueno, tengo esta opinión, pero como bien dice usted, si el orgullo me va a ganar o ya me volví muy dogmático, pues entonces estoy perdiendo piso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, mi comentario en conclusión es de que siento que debemos tratar siempre de estudiar, pero que el espíritu nos acompañe para que realmente lo que estamos estudiando llegue a ser un entendimiento bueno. Es Así. lo que quería comentar. Muchas gracias, hermana. Eh, y hermanos, perdón por la expresión, pero a veces sí somos, eh, nosotros mismos somos humildes, pero al mismo tiempo somos arrogantes en lo ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la humildad de decir, pues sí, yo no lo sé, pero estoy en una iglesia que todo lo sabe. Y entonces, si todo lo sabe, pues entonces ya no necesitamos a Dios, ni tampoco necesitamos orar. Obviamente no es así. Necesitamos orar, necesitamos la voz del Espíritu hasta que nos lleve a la voz de Cristo. Y entonces por eso es que es importante el interés genuino, lo que Moroni llama la verdadera intención. Si es simplemente curiosidad, el saber por saber, pues entonces ténganlo por seguro que esto se va a ir como espuma. No se va a quedar en nuestras manos. Pero si hay un interés genuino, hermanos, quedará grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Y ahí es cuando decía el Salvador, si queréis saber si mi doctrina es mía, pues entonces ponga la prueba, o sea, y sabrá si realmente hablo por mí mismo o, o porque en verdad el Padre me envió. Nos pregunta hermana Macías, dice, un ejemplo de esa equivocación del profeta José Smith, ¿cuál podría ser? Pues hay varios, pero quizá uno de los que a mí
me llamó la atención porque evidentemente fue el error que le lleva a la muerte, fue el haber tomado la decisión de proclamar una ley marcial en Nauvoo y junto con la ley marcial destruye la imprenta que era enemiga de la iglesia. Obviamente no consultó al Señor, no hubo pregunta hacia Dios si debía de hacer una ley marcial y si debía de destruir la imprenta. Simplemente fue una decisión nacida de su enojo, pero ese fue el error que le lleva a los últimos momentos de persecución y finalmente a su muerte. Pero no debemos de escandalizarnos al decir que un profeta se equivoca. ¿Por qué razón? Porque todos los profetas se equivocan. Si algo nos enseña la Biblia, no el libro de Mormón, sino la Biblia, es de que, en efecto, los profetas, aún el más cercano a la perfección, se equivoca. José, Abraham, Jacob, todos tienen imperfecciones. Y si leemos a estas historias, vamos a darnos cuenta de que eran seres absolutamente imperfectos. El libro de Mormón así comienza. Comienza mostrándonos las imperfecciones de Leí, las imperfecciones de Nefi y sus hermanos, pero haciendo las cosas. Posteriormente, el libro de Mormón toma otro matiz y ya no nos habla de los errores de los profetas, ya solamente nos habla de los aciertos. Ese tiene un sentido, tiene un porqué, pero no es parte de este estudio. Eh, pero hermanos, el hecho de que eso suceda en el libro de Mormón no significa que suceda en la vida real. En la vida real todos somos imperfectos, entonces es natural que incluso José Smith, Moisés y muchos otros profetas cometieran esos errores, ¿no? Dice la hermana, pensé que había sido el de que las personas obscuras no debían tener el sacerdocio, pero creo que eso lo hizo el profeta Brigham Young. Así es, hermana. Eso lo hizo el profeta. Y por cierto, deshizo lo que había hecho el profeta José. Ahí, hermanos, ahí solamente como un paréntesis, quisiera retomar nada más el que he escuchado a muchos hermanos y tristemente maestros de instituto, maestros de seminario, incluso a directores, que dicen que un profeta, eh, contemporáneo puede contradecir a uno anterior, que no hay defecto en ello. Sin embargo, hermanos, cuando leemos las escrituras, no hay contradicciones en la doctrina. Puede haber contradicciones en las acciones, pero esos ya son acciones, ya son cosas humanas. Pero en la doctrina, Isaías no se opone a Moisés. En las escrituras, Malaquías no enseña lo contrario, incluso del profeta Balaam. Balaam, que era un profeta, eh, pues inicuo, era un mal profeta, pero aún con todo y eso, lo que enseña Malaquías coincide con lo que dice el profeta Balaam. Entonces, no es correcto este principio, y si en algún momento llegaran a escucharlo, tengan por cierto que no es verdadero, es una falacia, es una mentira con la cual tratamos de adularnos nuestros propios oídos, para no sentirnos ofendidos al reconocer que un profeta se puede equivocar. Entonces ahí sí tengamos mucho cuidado con con el que alguien enseñe ese principio. Finalmente, hermanos, ya por último, el nivel SOT, el nivel del misterio, del oculto,
es lo más profundo. Y hermanos, por lo más profundo es la esencia del alma, es cómo se comunica el espíritu con el cuerpo. ¿Quién es el que piensa, el espíritu o el cerebro? ¿Qué conexión hay? Y entonces nos lleva a estudiar lo profundo de Dios. ¿Cómo es que Dios actúa? ¿Cómo es que Dios piensa? Y obviamente eso nos lleva a el por qué Dios usó ciertos términos, ciertas palabras para declarar un principio. Porque efectivamente el misterio se encuentra en las palabras. De ahí que Cristo mismo viene a ser un misterio, el misterio del Mesías, que está ahí oculto en la Torá, desde el primer versículo, y obviamente está en el resto del Antiguo Testamento, y hay que encontrarlo. Entonces, de la misma manera que encontramos al Mesías, encontramos al Mesías interno de cada uno de nosotros, es decir, la parte buena de mí que me va a ayudar a salvarme de mis malas decisiones. Entonces, la existencia del Mesías en la vida real también tiene un significado personal, donde nosotros mismos acudimos como salvadores de nuestra vida. Y obviamente eso nos lleva a entender por qué debemos de amarnos a nosotros mismos, qué significa hacer eso, amarnos a nosotros. Y entonces empieza un estudio interior de nosotros mismos. Cuando aprendemos de nosotros, aprendemos de Dios. Cuando aprendemos de Dios, aprendemos de nosotros. Y así es como recibimos la Cábala, que es esta fuente de luz. Entonces, hermanos, ese es el objetivo, pero recuerden, hay niveles y entonces eso nos va a ayudar a entender mejor el proceso de la caída.